Buenos días, buenas tardes prácticamente ya, amigos, amigas, compañeros y compañeras. En nombre de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras quiero trasladar a este 41º Congreso del Partido Socialista Obrero Español nuestros mejores deseos, toda la suerte en la reflexión colectiva que hagáis y toda la fuerza y toda la suerte también para el futuro. 41 congresos ya son, ya es tiempo, ya son años. Y fijaros que yo me atrevería a decir que pocas veces en la historia, y mirad cómo ha sido la historia de España, nuestro país, España, necesita con más ahínco un partido socialista fuerte. Creo que sois un factor clave para hacer frente al riesgo reaccionario que vive el mundo en los términos que no habíamos conocido en las últimas décadas. Y lo hacemos, si me permitís hacer 2 o 3 reflexiones, teniendo que abordar lo que yo llamo una paradoja de época, ¿no? Aquí ya se ha dicho en alguna intervención. Seguramente en los últimos años, en un país como España, pero no solo en España, pocas veces ha sido más patente la necesidad de que los recursos comunes, de que el Estado, de que lo público salven al país y salven a la sociedad. Pocas veces debiera haber estado más legitimado ante la sociedad un potente sistema sanitario público que, por ejemplo, fue fundamental para hacer frente al dramatismo de la pandemia. Pocas veces se ha demostrado que haciendo políticas de intervención en la economía, sosteniendo el empleo a través de recursos públicos, por ejemplo, los ERTEs o las prestaciones para los autónomos, se demuestra que las cosas, haciéndolas de otra manera, pueden dar mejores resultados. España está en el récord histórico de personas trabajando y de personas cotizando a la Seguridad Social. España está, tras un periodo fuerte de inflación, sosteniendo el poder adquisitivo de más de 10 millones de pensionistas, de hombres y mujeres. Pocas veces debiera estar más fortalecido y más legitimado lo que podríamos denominar el paradigma socialdemócrata que en los últimos años, tras estas secuencias de crisis que hemos vivido. Y sin embargo, amigos y amigas, y aquí viene la paradoja de época, estamos ante el riesgo de involución social y de involución democrática más intenso que ha vivido Occidente y yo casi diría el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y creo que no exagero nada. Bueno, alguna reflexión hay que situar en este tema. Un apunte para España, porque en general en la izquierda y en las culturas judeocristianas se tiene la tendencia a pensar que cuando esto es así, cuando se ha puesto tanta carne en el asador y las cosas aparentemente pintan complicadas en términos políticos, es que algo se ha hecho mal o muy mal. Esta especie de autoflagelación. Yo me atrevería a decir que lo que ha pasado en España en los últimos años es que en circunstancias muy difíciles se ha hecho una política razonablemente de izquierdas que ha salido bastante bien. Y esas cosas se pagan y se pagan caro. Cuando las izquierdas hacen las cosas que no son de izquierdas, o Margaret Thatcher dice que mi mejor legado se llama Tony Blair, no suele haber grandes problemas. Cuando se cuestionan los fundamentos ideológicos de la derecha neoliberal que ha campado a sus anchas durante varias décadas, se sufre el ataque de los poderes fácticos y del peor capitalismo, el más improductivo que todavía sufrimos en nuestro país. Y se sufren las iras, y hay que decirlo, del denominado Estado profundo. Utilícense las palabras que se quieran utilizar, lawfare, no lawfare, a mí ya me parece hasta naif la expresión. Estamos ante la reacción
de sectores reaccionarios, valga la redundancia, del Estado, en términos que no habíamos conocido en España desde hace 43 años. Pero esto no tiene una explicación únicamente española. Se podría decir, los fachas de toda la vida, la reacción de los jueces, de no sé qué, no sé cuál. Claro, están pasando más cosas en el mundo y resulta que situaciones con equivalencias a lo que está pasando en España pasan en países y en sociedades muy distintas, muy diversas y en distintos continentes de nuestro planeta, ¿no? Con lo cual el tema debe tener alguna complejidad más. Hay incertidumbre e inseguridad. Hay falta de certezas en el futuro. Se han hecho muchas cosas bien, pero hay una gran parte de la población española y no española que sigue teniendo carencias materiales. Y sobre todo, hay una pérdida de expectativas en el futuro de partes muy importantes de la sociedad española o de la sociedad europea. Y cualquier fuerza sindical o política de izquierdas tiene que diagnosticar esto correctamente para saber cómo se enfrenta el futuro. Han sido muchos años de deterioro de los servicios públicos. Es verdad que se ha recuperado una parte de la inversión que se dejó de realizar, pero el actual esquema de Estado social y de servicios públicos, siendo una construcción humana de primera magnitud la que hemos construido en España y en Europa, sigue teniendo importantes déficits para hacer frente a las contingencias de la vida que no son exactamente las mismas que podía tener un ciudadano, una trabajadora o un trabajador hace 5 o 6 décadas. Por tanto, hay que construir, hay que seguir construyendo en ese terreno. Vivimos una época cuando, como digo, hay sensaciones de incertidumbres, de faltas de certezas. Y aquí se sitúa lo que, en mi opinión, es la gran batalla ideológica del tiempo que vivimos. Una profunda disputa ideológica de época, en mi opinión. Una disputa ideológica que pretende otorgar espacios de certeza a las poblaciones y a las mayorías sociales. La gran disputa ideológica del momento es desde qué parámetros se le ofertan a las mayorías sociales espacios de seguridad y espacios de certeza. Y hay una opción reaccionaria que pretende buscar hacia atrás, que pretende recuperar las viejas jerarquías sobre quién manda y quién obedece, sobre cuánto se paga en un salario, sobre cómo se paga en la fiscalidad. Hay una opción reaccionaria que piensa, lo diga o no lo diga, que hay que volver a las viejas relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, por eso son machistas, que hay que volver a la uniformidad racial, por eso son absurdamente xenófobos y racistas cuando este país y este continente va a necesitar de ingentes cantidades de personas que van a venir de otras partes del mundo en el futuro a trabajar sí o sí. Y frente a ese retorno a lo peor de la historia, la otra opción tiene que ser una opción de construir nuevas lealtades sociales, nuevos contratos sociales. Hay que dar una batalla ideológica que tiene que empezar, en efecto, por reforzar las condiciones de vida material de la gente. No hay que ceder en la subida de los salarios, no hay que ceder en la subida de las pensiones, no hay que ceder en una fiscalidad más justa, más equitativa, con recursos suficientes para cubrir las contingencias de las personas. Hay que enfrentarse claramente a quien pretende privatizar los servicios públicos, no para que haya una competencia entre lo público y lo privado, sino para deteriorar lo público y para que lo público acabe sosteniendo los servicios privados, que al final es una pura estrategia de parasitismo y una pura estrategia de una sociedad segregada, una sociedad cada vez más desigual. Y hay que dar esa batalla ideológica. Y España, en cierto modo, es una referencia en estos momentos en el mundo y en Europa, y yo lo sé porque esto ocurre, por ejemplo, en el ámbito sindical. España, el Gobierno de España, las políticas laborales en España, las políticas económicas, las políticas sociales, se han configurado como una cierta referencia en la izquierda, en las distintas familias de las izquierdas europeas y también en el movimiento sindical. Y esto es muy relevante porque no ha pasado prácticamente nunca. Hay que situar, compañeros y compañeras, futuros deseables. No hay nada peor que la sensación de que todo se cae a pedazos. Por eso la mentira, por eso el bulo, por eso el fake news, por eso la realidad virtual.
para tratar de situar la idea de que todo es un caos, de que nada sirve para nada, y en ese nihilismo ganan los peores recuerdos de las viejas sociedades, de los viejos fascismos, adaptados a las condiciones del siglo XXI. Se necesita articular a la sociedad. Se necesita vertebrar a la sociedad. Necesitamos sindicatos fuertes en España y en Europa. Necesitamos partidos que aspiren todavía a ser partidos de masas y no solo partidos que reflejen ideas en el ámbito digital. Hace falta vertebrar a la sociedad, crear conciencia de ciudadanía, crear conciencia de clase, porque el futuro no está escrito. España tiene que ser una referencia en cómo hacer frente a ese futuro. La izquierda española tiene que ser una referencia. El Partido Socialista es una referencia ineludible en ese sentido. Así que, amigos y amigas, compañeros y compañeras, resistir. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, resistir. Inteligencia política, pero a resistir, porque no es verdad que el futuro esté escrito ni que el futuro vaya a ser catastrófico. Los cambios que está habiendo, yo ya sé, no me voy a alargar porque no quiero quitar más tiempo, que el mundo, la geopolítica está en un momento de transformación muy delicada, muy peligrosa, soy consciente de ello. Pero, por ejemplo, el cambio en el modelo energético que de una manera u otra se vaya a dar, salvo que los negacionistas se lo lleven por delante y acaben petando el planeta, es una oportunidad para nuestro país como no la hemos tenido prácticamente nunca. Que España deje de competir en el mundo por la vía de los bajos salarios, de la baja fiscalidad, del suelo regalado. Que España compita por la vía de atraer inversión a través de un precio energético barato, renovable, fiable y con futuro. Claro que hay futuro, pero hay que explicarlo. Y yo os insto a que lo hagáis. Buen Congreso y mucha suerte.